ante que todo, gracias a los que se tomaron el tiempo de venir. Seguramente mucha gente después lo vaya a ver en diferido. Lo vamos a estar subiendo probablemente por YouTube. Bueno, arrancamos nomás entonces. Un poquito ya lo habían visto en las redes sociales, lo que subimos, los 4 que estamos acá presentes. Podemos decir hoy en día que somos referentes en todo el mundo de lo que es servicios con drones. Cada uno con sus diferentes aportes. Ya hace tiempo que veníamos viendo la posibilidad de dar esto, de formar una academia. Antes que por ahí siga hablando, me gustaría ver si alguno, aunque sea, me puede poner que esté escuchando bien, para cualquier cosita ajustar. Bueno, no hay escrito nada en el chat, así me quedo tranquilo. Nico, Mati, por lo menos ustedes me escuchan bien, sí. Perfecto, Mati. Perfecto. Perfecto. Bueno, seguimos nomás entonces. Bueno, primero que nada, lo que es Academia Flylab está conformado, como decía, por nosotros 4. Digamos, lo que creamos fue una alianza para poder justamente tecnificar todo lo que hoy en día ya está de moda. Está de moda comprar drones agrícolas y está de moda vender drones agrícolas. La problemática que notamos nosotros es que realmente nadie los capacita, como nos pasó a nosotros cuando empezamos. Yo en particular tengo mi empresa, IRP Drones, somos contratistas, tengo acá justo la camioneta de una exposición. Y la problemática que teníamos en aquel momento y que sigue estando es que nadie te capacita para poder trabajar con el dron realmente, ya sea con lo que es el dron en sí y lo más básico, que es agua, caldo, en fin, todo lo que necesitamos. Así que bueno, la idea de este webinar, lo irán viendo paso por paso, es poder mostrarles las diferentes temáticas que ya previamente las habían visto y poder invitarlos en octubre, una capacitación que ya estaremos dando con todo el contenido, que hoy le vamos a adelantar un poco. Van a ser 4 módulos, somos 4, un módulo cada uno, en 2 horas de duración, en el cual les vamos a dar no solo la teoría que pueden llegar a aprender de manera didáctica, sino, digamos, la teoría va a ser realmente dinámica y al hueso para que aprendan, para que no se aburran de escuchar tanto y que realmente cada vez que vayan a hacer un trabajo o antes de ir a hacer un trabajo, sepan qué tienen que hacer. Así que bueno, eso es un poco el adelanto. Importante, todo lo que sea preguntas, vayan escribiendo en el chat. Después al final vamos a darles unos 10 minutitos para ir haciendo un poco de ida y vuelta. Y finalmente, lo más importante, vamos a estar dando un link de acceso, un QR que pueden copiar con el celu, depende de dónde estén. Con un 50% de descuento para las primeras 20 personas que se inscriban al curso que vamos a estar dando en octubre. Todavía no definimos la fecha, estamos terminando de dar eso. Así que bueno, sin más, le paso la palabra a mis compañeros. Sí, bueno, Diego, muchas gracias. Hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres ir lejos, ve acompañado. Por eso creamos Flylab con el objetivo de juntar a los referentes que hay hoy a nivel drones y poder compartir con ustedes todo el bagaje y conocimiento y la pasión que compartimos en lo que respecta a drones. En cuanto a qué necesitamos a la hora de empezar un negocio, ya sea de prestación de servicio o un productor que quiere independizarse, pensamos en el dron, el mixer, bueno, y listo, no. Hay algunas otras cosas a tener en cuenta que vamos a ir profundizando, pero básicamente lo más importante que tiene que ver a la hora de pensar en una unidad de negocio para prestar servicios con dron o contratista, productor, es un poco este esquema que les armo y que reúne 5 partes principales. Recursos humanos hasta arriba, y no es menor la ubicación, porque creemos que es muy importante las personas que integran al equipo, la logística y el equipamiento, lo que vamos a necesitar para poder preparar el caldo, cargar las baterías y demás. Y por debajo lo puse como complementario la parte de meteorología y la parte de herramientas complementarias como un Starlink,
un repetidor de señal, una base RTK. Y si vamos un poco a analizar estos números, acá lo que preparé son dos escenarios, uno como el mínimo producto viable, en el cual contemplo hoy un precio que me parece absurdo en cuanto a el dron por una cuestión de avance tecnológico. Hoy tenemos drones totalmente nuevos, con un año de garantía, en $25.000. Y no es únicamente lo que necesitamos. Por eso agregué ahí capacitación, recursos humanos, logística, equipamiento de mezclado, depósito, metrología y herramientas complementarias. Logran una inversión de $43.000. Y si nos vamos a un paquete full en el que incorporamos dron, base RTK, dron de imágenes, un carro muchísimo más completo, nos vamos a una inversión que puede llegar a rondar los $100.000. Si vamos a armar este equipo, ¿con qué nos encontramos en la calle en cuanto a servicio? Podemos hablar que la aplicación de sólidos o de siembra se cobra desde $25 por hectárea, dependiendo la cantidad de kilos, la superficie y varias cuestiones. Y si vamos a lo que son aplicaciones de líquido, desde $12 más o menos lo que se está cobrando hoy, la aplicación de líquido, y promediando $15. Lo mismo, va a depender si son aplicaciones selectivas, que pueden estar alrededor de $20, o aplicaciones de ensayos, que pueden llegar a sumar muchísimo más también. Si vamos a analizar el retorno de esa inversión, lo que vamos a ver es, en el escenario contratista, si analizamos el modelo de negocio MVP, en el cual teníamos una inversión de $43.000, yo lo que hice es plantear dos tipos de escenario, un escenario pesimista y un escenario optimista. ¿Qué estoy teniendo en cuenta en eso ahí? Un análisis de un punto de equilibrio de 5.000 hectáreas a realizar con el dron para sacar un costo aproximado que puede variar entre $6 y $9. En el escenario pesimista, yo planteé los costos al máximo, y si habíamos hablado de un costo promedio de aplicación de $12, me queda una rentabilidad por hectárea de $3, lo que me llevaría a recuperar esa inversión 14.300 hectáreas, y en un escenario optimista 5.300 hectáreas. Y si analizamos el escenario en el paquete full, nos iríamos a un escenario pesimista de 34.000 hectáreas para amortizar esta inversión y un escenario optimista de 12.800 hectáreas. Esto es a tener en cuenta, es recuperar el 100% de la operación, teniendo en cuenta que el avance tecnológico es tan rápido que la depreciación de la tecnología prácticamente queda en cero. No quiere decir que el equipo no sirva más, se sigue reutilizando. Mati puede después comentar un poco su experiencia en la parte de servicio, Diego lo mismo. Son equipos muy nobles que te permiten seguir reparándolos y manteniéndolos en condiciones. En cuanto al retorno de inversión, si analizamos un productor promedio de 500 hectáreas y analizamos únicamente la pérdida que obtiene por pisar el cultivo en los tratamientos post-emergencia, en un valor de soja de $300 la tonelada, en el escenario del MVP podríamos plantear que si contratara el avión para un trabajo post-emergencia, tendría una rentabilidad de $3 de diferencia de los 9 de costo, restándole los 12, que más o menos es lo que cobra una aplicación aérea, y estaría recuperando $3 por hectárea por cada hectárea que haga. Más el ahorro de la pisada, le estaría dando alrededor, únicamente teniendo en cuenta, en 500 hectáreas de soja, una rentabilidad de $20.000, lo que haría que el MVP lo recupere únicamente en soja el 50% en una campaña.
Y si vamos a un productor de 800 hectáreas, retornaría $32.000, planteando en 800 hectáreas de soja. Si además optimizamos el uso del equipo, los retornos van a ser mayores por aplicaciones puntuales, manchoneo, distribución con aplicación variable, pueden hacer que el escenario de retorno de inversión sea mayor. Y ahora le dejo la palabra a Mati para que hable un poco de los números en cuanto al dron de imágenes. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya nos presentó Diego, mi nombre es Mariano Guitarra, de Azura Drones, La Pampa. Bueno, nosotros damos servicio y también vendemos equipos. Y bueno, ya hace varios años que vengo trabajando particularmente con imágenes satelitales y imágenes de drones. Hoy me toca charlar un poco de lo que serían los drones de imagen. Creo que es un equipo que tiene mucho potencial, que podemos hacer un montón de cosas, pero hoy lo que está faltando es capacitación para poder utilizarlo. Veo que mucha gente hoy lo está comprando. Volvé para atrás, Diego. Creo que mucha gente hoy lo está comprando y no lo sabe utilizar. Así que bueno, la idea es transmitirles que sí, se pueden hacer todas esas cosas, se puede hacer prescripciones selectivas, variables, ambientaciones por altura, ambientaciones por índice verde, trabajos en ensayos. Se nos abre un mundo de posibilidades por la resolución, es decir, empezamos a ver un montón de cosas que antes no veíamos. Imagínense que estamos teniendo un dato cada 3, 5, 10 centímetros del lote, por lo cual se abre un mundo de posibilidades y de servicios que no necesariamente tienen que ver específicamente con la parte de malezas, que por ahí lo vamos a charlar mucho acá, pero bueno, hemos hecho trabajos forestales, trabajos en ensayo, trabajos de altimetría, curvas de nivel, modelos hidrológicos, digamos. Abre un mundo de posibilidades este equipo, pero bueno, lo importante es la capacitación y entender cómo trabajan. Y si nosotros tenemos la capacitación adecuada y entendemos cómo trabaja el equipo, con poco podemos hacer mucho. No necesariamente tenemos que tener el dron más costoso, pero sí, si tengo un dron con limitaciones, conocer esas limitaciones, bueno, para lograr un producto de calidad. La idea de la charla de hoy es que se lleven un pequeño resumen de que tener en cuenta, que obviamente la vamos a profundizar durante las capacitaciones. Bueno, se pueden hacer un montón de cosas, pero bueno, siempre y cuando tengamos conocimiento de la tecnología, de la precisión, de qué es lo que queremos. Lo más importante acá, ante cualquier trabajo, un poco la idea de que se lleven este resumen rápido, es saber qué objetivos tenemos, para qué vamos a usar el dron. ¿Es necesario primero usar el dron? ¿Tenemos otras tecnologías? Por ejemplo, tenemos imágenes satelitales que se usan muchísimo. ¿Qué diferencia tiene la imagen satelital y la imagen de un dron? Principalmente la resolución, que es lo más chiquito que llegamos a ver, ¿sí? Entonces, primero, al momento de planificar un trabajo, es decir, che, ¿qué herramientas tengo que usar? ¿O qué herramientas me conviene usar? De acuerdo al objetivo, bueno, si tengo que hacer una ambientación, tengo que hacer algo más general y demás, tal vez la herramienta más adecuada sea una imagen satelital. Si tengo que hacer algún trabajo más específico, elegir yo la fecha, ver algo más chiquito, bueno, tal vez en ese caso sea correcta la decisión del dron. Pero lo que quiero transmitirles hoy es, che, bueno, lo importante es arrancar del objetivo. ¿Qué queremos ver? Y en función de eso, ¿vamos a necesitar del dron o no? Si necesitamos del dron, perfecto. El siguiente paso es decir, bueno, ¿qué es lo que quiero ver? Para planificar y ser eficiente con el equipo. Porque muchas veces, la mayoría hoy, lo que está haciendo es vuela con información de más, es decir, vuela con más información de la que va a utilizar. ¿Por qué? Porque se ve lindo, porque está bueno, y un poco lo que me interesa transmitirles es empezar a ser eficientes. Si bien es una herramienta que termina en muchos casos en labores eficientes, empezar a ser eficiente al momento de registrar la información adecuada, la resolución adecuada, no tomar imágenes con mucha resolución que después no voy a usar, que después voy a tener que guardar, que después voy a tardar mucho en procesar, cuando con menos podría haber hecho lo mismo. Entonces, un poco la idea de transmitirles es eso. Bueno, el objetivo claro, qué es lo más chiquito, lo más grande que quiero ver,
Si voy a usar el dron, perfecto. ¿Qué resolución? La resolución es el elemento más pequeño que puedo identificar en una imagen. Fíjense cuando le hacemos mucho zoom a una foto y la vemos pixelada, bueno, ese cuadradito que tiene un solo color se llama píxel. Y el tamaño de ese píxel me va a dar la resolución. Entonces, la resolución adecuada me va a permitir a mí ver claramente el objetivo. Nuestra función es tener la resolución justa para no generar información de más. El generar información de más, ¿en qué terminan? Más horas de vuelo, más desgaste del equipo, más uso de baterías, más tiempo de procesado, y más información que después yo voy a tener que guardar en algún lado. Tengo que hacer un backup de todo eso, porque el día de mañana el cliente lo necesita, o muchas veces esa información se vuelve. Así que bueno, es importante que vayamos pensando en todo esto. Yo les tiro unos tips así por arriba, en este caso, pero sí pensar en que tenemos que ser eficientes, tenemos que registrar la información que necesitamos para lo que queremos ver. Bueno, otro tema interesante es elegir el tipo de sensor. Como verán, tenemos en drones un montón de sensores. Han escuchado hablar de los famosos sensores RGB, la que tiene que ver con la cámara convencional, como la que tiene en su teléfono, como la que tiene cualquier tipo de dron de consumo. Con este tipo de sensor se pueden hacer un montón de cosas. Deberíamos darle un poquito más de importancia, porque la verdad que estamos mucho con los multiespectrales, pero la verdad que con el RGB se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, en algunos casos va a ir mejor el sensor multiespectral, en otros mejor el RGB, en algunos casos vamos a necesitar calcular un índice para resaltar una característica, en otros casos no. La idea un poco es transmitirle, cuándo uno, cuándo otro, cuándo sí, cuándo no, para ser eficiente y para usar la herramienta correcta para el fin que tengo. Una vez que yo tengo elegido ya el tipo de sensor que yo voy a utilizar, la idea es hacer una planificación del vuelo. ¿Sí? Normalmente esto se hace de antemano, se planifica el vuelo de antemano, con un montón de parámetros a considerar. Cuánto tiempo va a volar el dron, cuántas baterías voy a utilizar, dónde me voy a parar. Entonces, todo esto requiere una planificación, una logística, para ser eficiente en todos los aspectos, ¿sí? Desde dónde me voy a posicionar, qué sensor voy a usar, a qué altura voy a volar, cuánta información voy a necesitar capturar, porque yo de antemano tengo que saber, me voy a gastar 64 GB o 200, entonces ya tengo que llevar toda esa capacidad para ir almacenando la información. ¿Voy a utilizar protocolos? Bueno, a través también de estos cursos nosotros les vamos a otorgar a ustedes protocolos de trabajo que consideramos que son clave para lograr un buen trabajo, porque justamente los protocolos nos ayudan a no errarle, a no olvidarnos de las cosas. Van a ver que hablamos mucho, tanto en los drones de imagen, drones de pulverización, de checklist. La verdad que son una herramienta fantástica y bueno, un poco lo vamos a transmitir en la capacitación. Bueno, el paso siguiente ya sería el vuelo, ¿sí? Bueno, efectuar propiamente el vuelo en el campo, ya tenemos todo planificado. De antemano ya sabemos lugares ya vimos, bueno, si pasa algo, tengo un plan B, un plan C, un plan de contingencia, que también lo transmitimos en esta capacitación. ¿Qué hago si pasa algo? Cada vez que un dron está en el aire, nosotros tenemos que tener conciencia situacional, tenemos que saber, tenemos que tener todos los plan B que podamos tener, en todos los aspectos. Si me pasa algo, si me quedo sin batería, en la compu, si no tengo un disco externo, o si no paso las imágenes al mando, o bueno, hay un montón de estrategias para decir, bueno, si hay algo que sale mal, tengo un plan B. Y mientras estamos volando, es decir, bueno, tener una conciencia de la situación, del entorno, si hay animales, si hay lugares limpios para bajar el equipo, bueno, toda estar preparados para cualquier cosa que pase. Proceso que sigue, validación, hay mecanismos para saber, terminé de volar, el dron aterrizó, tiene un montón de imágenes ahí adentro. Entonces, tenemos que garantizar que todas esas imágenes están bien tomadas, porque yo no voy a volver a tomarme otro día de laburo para volver al campo y volver a hacer el trabajo 2 veces. Entonces, parte del trabajo también es tomar estrategias de validación. Es decir, hay software que me permiten a mí validar de manera muy rápida si esas imágenes están bien tomadas o no, o si tengo algún fallo en el mosaico. Una vez que el dron tocó el piso, entonces planificamos el vuelo, con anticipación, elegimos el sensor, la resolución, bueno, pasamos por todas las etapas, el dron voló un lote,
aterrizó y tiene un montón de imágenes adentro, ¿sí? ¿Qué hacemos? Y ese que hacemos es donde entramos nosotros acá. ¿Por qué? Porque la gran limitante es que la gente piensa que el dron hace todo esto solo, y la verdad que necesitamos capacitación para poder realizarlo. Para eso, lo único que vamos a tener, el dron aterriza, vamos a tener una tarjeta de memoria con un montón de fotos. Fotos que, bueno, se van a utilizar posteriormente para diferentes servicios que vamos a prestar con el equipo. Volvé para atrás, por favor, no sé si está Diego. Bueno, todas esas fotos, a través de una técnica específica que se llama fotogrametría, bueno, vamos a lograr un entregable que puede quedar ahí, puede ser un informe, puede ser una prescripción, puede ser un archivo que vaya a cualquier otro tipo de maquinaria, y después el último paso va a ser por ahí, en el caso de que puede terminar ahí en el informe, puede requerir de un proceso de integración. Integración a un dron agrícola, integración a una maquinaria terrestre. Y ahora sí pasamos. Y bueno, lo último que quería aclarar es que, bueno, muchas veces encaramos el dron, decir, está buenísimo tenerlo, pero que sepan también que lleva otras inversiones además del dron. ¿Sí? Tenemos que pensar, bueno, cómo vamos a procesar esas imágenes, si vamos a usar un software que procese en la nube, es decir, que nosotros le mandemos las imágenes y nos devuelve un archivo final, o vamos a procesar nuestras propias imágenes y las vamos a personalizar a gusto nuestro. Bueno, tenemos un montón de software de acuerdo al objetivo que tengamos de trabajo. La idea es, de acuerdo a ese objetivo, decidir cuál es el correcto y entender que esto tiene un costo. Las licencias de software son todas pagas. Voy a necesitar de una computadora con determinadas características para que procese las imágenes rápido en caso de que use un software que procese en mi máquina, una computadora siempre, una notebook siempre para el campo, una antena RTK, que vamos a profundizarlo en el curso, pero bueno, lo que me va a dar es mayor precisión en la información que yo tome con los drones. Bueno, y si vamos al tema de evaluar el dron como una herramienta complementaria, yo acá lo que hice es definir el criterio y ver qué rol ocupa en función de las distintas variables. En cuanto a precisión, podemos hablar de que los drones hoy tienen una alta precisión. Si hablamos de aplicadores terrestres, en líneas generales, es media la precisión, salvo que hablemos de equipos que tienen tecnología como aplicación selectiva, y en el caso de los aviones, por una cuestión operativa, la precisión es baja a media. En cuanto a los costos operativos, podemos hablar de que los drones agrícolas hoy tienen costos bajos y además utilizan pocos recursos como agua, combustible y demás. En cuanto a los aplicadores terrestres, los costos son medios a altos, y en el caso de los aviones, teniendo en cuenta piloto y lo que vale hoy una aeronave, los costos son altos. En cuanto a la velocidad por hectárea, tenemos una diversidad muy grande en cuanto a drones, pero promedian entre 10 a 25 hectáreas, y con esta nueva incorporación de estos drones que han salido este año, se estima que ya rompan la barrera de las 30 hectáreas hora. En cuanto a los pulverizadores terrestres, podemos hablar entre 40 a 80 hectáreas hora y aviones arriba de las 100, 200 hectáreas por hora. Limitaciones que tiene cada tecnología. Hoy la limitación que tiene la tecnología de drones es la autonomía y la dependencia del tema de la batería, o sea, de reabastecerlo constantemente. La limitación que tiene hoy un aplicador terrestre es contar con el suelo para poder ingresar y la compactación que genera al entrar al lote. En cuanto a los aviones, el alto costo y la poca flexibilidad
para hacer las tareas. Y como ventajas principales de cada tecnología, yo acá lo que coloqué es inevitablemente la sustentabilidad y hacia dónde vamos. Imagínense que con el tema de la huella de carbono, el impacto hídrico, hoy estamos ante una herramienta que está generando un impacto a nivel mundial muy grande en cuanto a lo que es reducción de agua y bajas emisiones de quema de dióxido de carbono. En cuanto a los terrestres, la ventaja principal es una cobertura grande y poder abarcar extensiones en poco tiempo. Y en tema de los aviones, cuando estamos ante una plaga o ante una necesidad grande de cubrir un volumen muy grande de hectáreas, la herramienta más adecuada va a ser, obviamente, el avión. Y si vamos a analizar el dron como una herramienta complementaria, hoy yo lo que hice fue identificar las principales ventajas, y ahí las enumeré, como evitar la pérdida de pisada, puede trabajar de día y de noche, se programa y el equipo es totalmente autónomo, tiene mayor penetración sobre el cultivo por el mismo proceso de sustentación que tiene el equipo y del flujo que generan las hélices, contribuye a reducir el impacto ambiental, que lo mencionaba hace un rato, reduce la huella de carbono, menor costo operativo y permite ingresar al lote sin tener piso. El costo del dron más el equipamiento es más accesible que cualquier otra herramienta y yo lo he dicho en más de una oportunidad, me parece que en la historia del agro nunca existió una herramienta que se pueda amortizar tan rápido y por eso la adopción tan rápida que estamos teniendo a nivel mundial. Así que, bueno, esto un poco con respecto a por qué pensar hoy en incorporar un dron. En Argentina estamos en camino de los 2.000 drones. A nivel Latinoamérica, si nos vamos a los países limítrofes, el que está picando en punta es Brasil, con alrededor de 2.000 drones. Entonces, de 20.000 drones, si nosotros como Argentina representamos solo el 1% de lo que es Brasil, imagínense en el potencial que hay en Argentina en lo que es la incorporación de estas herramientas. Así que le dejo la palabra a Juanjo, que va a hablar un poco de lo que es reglamentación y qué tener en cuenta a la hora de volar estos equipos. Dale, gracias, Nico. Diego, Matías, un gusto y un placer estar. Veo muchísima gente conocida, muchos amigos, mucha gente que también me ha formado o a través de charlas y un montón de cuestiones han logrado también que uno crezca. Así que gracias por estar, porque muchísimos también ya conocen estos temas y gracias por estar hoy y acompañar también. La parte más linda me dejaron, la parte de reglamentación, como si esto fuera no muy fácil. También existe una reglamentación, una normativa que hay que cumplir, y me toca esa parte, mencionarla. Respecto a SENASA en principio, que es lo más corto porque en definitiva mucho exactamente no hay, sí va todo encaminado, tenemos ya productos habilitados para aplicaciones con dron, aplicaciones mediante un vehículo aéreo, una aeronave, productos que están registrados de esa manera y etiquetados de esa manera. Respecto a SENASA, tiene que haber una conjunción entre la parte de la normativa de aeronaves, también con la de SENASA, por lo tanto necesitamos una herramienta que nos permita aplicar y un producto que esté habilitado para aplicar. Respecto a ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, ya que son aeronaves, los drones, tenemos una resolución a estrenar, una resolución muy nueva para los que ya vienen del ámbito de los drones. Y si quiere pasar, Dieguito,
conocerán que teníamos la primera normativa en el año 2015, la primera vez que se escribió algo respecto a los drones a raíz de una consulta pública de los que ya veníamos usando equipos. Luego en el 2019 se transformó un poco y se fue orientando hacia lo que era la normativa internacional. Y ahora salió algo sí ya adecuado a lo que son las normas no solo latinoamericanas, sino globales. Creemos que aún le falta un poco más. Si bien por un lado desregula, como es el título de la nueva normativa, y facilita, impulsa la inversión, el libre comercio, elimina el monopolio desde la instrucción hasta la importación y ventas y un montón de cuestiones, responsabiliza, y lo vamos a ir viendo en otras láminas, mucho más al operador, a quien está detrás del control remoto, al piloto que está a cargo de forma remota, que no por eso deja de ser responsable de la planificación de la operación, del vuelo y de la seguridad para él, para terceros, para el equipo. Una cuestión muy importante, por lo tanto, aún la estamos revisando, aún aportando y desglosando un poco, intercambiando con ANAC un poco también de lo que se precisa ahora, de lo que realmente se quiere, a lo que se quiere llegar, porque eliminar por ahí o desburocratizar un poco el tema de los papeles, los trámites y facilitar, requiere de esta responsabilidad del operador, que indirectamente lo haces conocer más o tener más capacidad para decidir, ya que recae todo sobre él, con todo lo que eso conlleva. Los puntos importantes de esta nueva normativa son, como les dije, el fin de los monopolios o del monopolio, que haya más instructores, más centros de formación, nuevos actores y más opciones para capacitarse también. Lo que se simplifica es el protocolo, la burocracia que existe hace años, no solo en tema drones, sino en un montón de cuestiones, y esto fue impulsado, sí, por esta nueva tecnología, pero ANAC también ha modificado un montón de otros temas respecto a lo que es aviación general, aviación comercial y aviación agrícola, que va camino también a modificarse. Respecto a lo que nos incumbe, que es la parte rural, decir que en zonas rurales el uso es libre y sin restricciones y voluntario respecto a licencias, a autorizaciones, a permisos, a seguro. Sin embargo, hay algunos puntos de categorías que incluyen el ámbito rural, como volar por ahí sin línea de visión directa, o volar de noche, o volar cerca o a través de tendidos eléctricos. Por lo tanto, estamos revisando para justamente que no haya confusiones y tratar de interpretar esto y llevar un mensaje claro. La normativa está para cumplir, y en base a eso también es que se forma un poco este grupo o esta intención de capacitar y de enseñar, y de uno que viene ya de hace más tiempo con esto, trasladar al operador, al usuario final, al quien utiliza este tipo de herramientas, tranquilidad y el camino para hacer las cosas de forma correcta. En principio, y para los que vienen ya de equipos o con drones hace más tiempo, directamente se simplifica en 3 categorías. Pasa, Diego, nomás. Lo que antes era los límites por peso de los equipos. Básicamente, las reglamentaciones anteriores, la que estaba en el 2015, 527, así como la 2019, 880, 886, su reglamentación, limitaba los equipos por peso, por tipo, y todo eso ahora, esas 20 habilitaciones entre ala fija, la rotativa, aerostato y sus diferentes pesos, eran 20 habilitaciones o licencias diferentes permisos, diferentes usos. Hoy se resume en lo que es el riesgo de la operación. Más allá del peso de la aeronave, hoy está todo orientado a lo que es la operación en sí. Por eso, junto con los 25 kilos que manifiesta la primera categoría, también permite el uso libre en zona rural. También hay que definir lo que es una zona rural, que es por ahí mucho más específico o mucho más preciso que directamente decir donde tenemos, por ejemplo, conceptualmente menos de 2.000 habitantes, sino que se refiere a distancias, a buffer de operaciones, a zonas de amortiguación que debemos
Por eso creemos que falta aún definir y reglamentar un poco más, como algunas provincias que sientan un precedente, como puede ser la provincia de Entre Ríos o la localidad como ciudad de Ramallo, que tienen sus reglamentaciones particulares, pero en principio son 3 las categorías: abierta, específica y certificada. Respecto a lo que ya son pilotos y piden licencias, mediante un trámite que se hace a través de Mi Argentina, o de AFIP, o del ARCA, que es ahora, o del Canal ANAC, uno puede convalidar la licencia que tenga y se habilita automáticamente a las 3 categorías, y si fuera instructor, también quedamos habilitados a las 3 categorías que hay. Así que en ese sentido, para los que ya tenemos cierta formación y experiencia y antigüedad en esto, es una ventaja, pero nos corresponde también la responsabilidad de formar o de capacitar o de llevar al que tenga el equipo, al usuario final, seguridad y tranquilidad. Vamos directamente con lo que es operativo, Diego, gracias. Operativo en el área de vuelo respecto a lo que es un dron aplicador. Juanjo, perdón, los Sí. interrumpo a los que se sumaron hace poquito, estamos con un problema en el chat, así que ahí le dejé en el chat que ustedes pueden ver el teléfono mío y el Instagram de nosotros, para que vayan escribiendo las preguntas. Yo me las estoy anotando y después al final las vamos a estar respondiendo. Seguí nomás, Juanjo. Dale, gracias, Diego. Bueno, siempre no solo en el ámbito de los drones, y cuando vamos a realizar una aplicación, y esto lo tomo de la parte aeronáutica, cuando uno planifica un vuelo, ya sea en avión, en helicóptero, cualquier tipo de aeronave tripulada, el plan de vuelo o la operación en sí, y ahora sí llevándolo a los drones, comienza desde el día que tenemos el compromiso o asumimos, agendamos una fecha para realizar la operación. Cuando el contratante nos pide realizar una tarea, comenzamos a ver las condiciones de tiempo, diferenciar lo que es el tiempo presente del clima. El clima es algo que refiere a un ámbito geográfico más grande y temporal más grande. Para hablar de clima requerimos de datos de 10 años y tenemos un clima en una región, en un país, en una ciudad. Cuando hablamos de tiempo presente o cómo va a estar tal día en tal lugar, estamos hablando de tiempo. Eso es una diferencia conceptual, pero está bueno mencionarlo porque cuando solicitamos información a alguien que se dedica a eso, está bueno también preguntarlo de forma precisa. La planificación entonces comienza cuando somos contactados por el contratante, sea cual sea, o por el dueño del equipo, si somos el piloto. Comenzamos a planificar el vuelo mirando las aplicaciones que estamos utilizando, mirando un pronóstico, confiando en cómo va a estar ese día, y comenzamos a planificar. Miramos los campos, miramos los lotes, cómo ingresar y demás, que después Diego lo va a explayar un poco más. Respecto a las aplicaciones, ¿qué es lo que precisamos o qué es lo que queremos? La meteorología está en toda parte de nuestra vida cotidiana, por ahí pasa desapercibido como lo que tenemos y no nos damos cuenta, pero cuando vemos por la ventana cómo está el tiempo, o escuchamos la radio o el tele para ver qué prendas llevar o qué ropa llevar, o si llevamos paraguas o no, estamos haciendo un poco de meteorología, estamos chequeando cómo están las condiciones afuera antes de salir. En el caso de los drones, y eso es parte de la meteorología general, los drones tienen 2 cuestiones, una que es volar, ya que es una aeronave, tenemos una meteorología que es aeronáutica, las condiciones de vuelo para volar, con sus limitaciones, con sus ventajas, y por otro lado tenemos una no menos importante, que es la condición ambiental para aplicar. Por lo tanto, de una aplicación nosotros requerimos temperatura, sensación térmica, humedad, presión, viento y dirección del viento. Pasa Diego nomás. Hay muchas aplicaciones y saber que no están hechas todas a través de un documento o un estudio de un meteorólogo, sino que están referenciando a un modelo matemático. Existen supercomputadoras que toman datos de estaciones posicionadas en diferentes partes del mundo, que toman datos y a través de un cálculo estiman un pronóstico matemático, el cual las aplicaciones toman. Por eso menciono algunas de las aplicaciones y por qué. En el caso de Windy, que tiene un multimodel, donde nosotros podemos chequear todos los modelos, un ensamble de modelos, a través de la gráfica que queramos, pero de esa manera nosotros también podemos hacer la probabilidad de que si varios modelos coinciden, se fue toda la pantalla, Diego. Si podemos lograr o podemos observar que varios modelos están coincidiendo en un tipo de pronóstico, ya sea
de lluvia o no, de viento o de cualquier cuestión o factor meteorológico, es porque realmente se va a dar o la probabilidad es aún mayor. La meteorología en sí no es una ciencia exacta, no es algo perfecto y se hace por probabilidad. ¿Cuál es la diferencia con otros países que quizás tienen más certeza? Es la cantidad de estaciones meteorológicas que hay aportando datos a este algoritmo y la cercanía que tienen las estaciones. En Argentina, en principio, están en los aeródromos y hay muchas que están homologadas que son de forma particular. Pero la distancia entre estaciones y las pocas estaciones que hay es por ahí el dato que nos falta en tiempo. Quizás anuncian lluvia para acá y se da a 200 kilómetros a través de un modelo. Otra de las aplicaciones, como les decía, no es que una aplicación le pegue más a pronóstico, acierte o funcione mejor que otra, sino que las aplicaciones toman datos de un modelo meteorológico. AccuWeather es también otra aplicación muy buena en calidad, ya que provee, o mejor dicho, toma datos de muchos modelos. Entonces también podemos tener una comparativa como de Weather Channel. Respecto a Rain Alarm, es una vez que estamos en el lugar y es imágenes de radar tomadas en tiempo real. Es una muy buena aplicación ya que tenemos acceso a la imagen de radar, depende del lugar donde nos encontremos. Puede ser Paraná, Pergamino, Anguil, Mar del Plata, Ezeiza. Directamente del radar toma la imagen y nos indica, en el caso de que haya lluvias en algún sector, de qué manera y a qué velocidad se va acercando porque es una imagen real tomada del radar. Entonces, Rain Alarm o alarma de lluvia es una plataforma que permite también setear una alarma de 30 kilómetros, indicarnos mediante un cartel y sonido que está lloviendo dentro de ese radio o que se aproxima. También podemos tener el dato ahí en tiempo real. No es una aplicación de pronóstico, no indica cómo va a estar el tiempo, vemos directamente en tiempo real el radar. Otras plataformas pueden ser Winburu, UAV Forecast y la que estaba ahí abajo, que ya me la sacaron. Respecto al índice KP, y es una medición que se toma, esto tiene que ver con la meteorología ya espacial. El Sol emite o lanza llamaradas de masa coronal cada cierto tiempo. Es observado desde la Tierra y el área que eyecta el Sol se mide en superficie y se calcula la velocidad con la que es expulsada hacia la Tierra o la velocidad que tiene de eyección. Por lo tanto, se calcula para cuándo y en qué días y de qué intensidad va a ser la afectación en lo que tiene que ver con el magnetismo dentro del planeta Tierra, en la atmósfera de la Tierra. ¿En qué afecta esto a los drones y a lo que hacemos respecto a los servicios GPS, al posicionamiento, a las conexiones vía radio que podamos llegar a tener? Por eso es tan importante verlo como el resto de los factores meteorológicos. Bueno, continuando un poco lo que explicaba Juanjo en cuanto al clima, pero bueno, en fin, mi presentación va un poco más generalista. Bueno, nosotros en particular somos contratistas acá en Bahía Blanca, si bien estamos de alguna manera en el campo, no estamos totalmente como otros colegas que me hablo siempre y siempre me comentan que trabajan 50, 100 kilómetros a la redonda, entonces tienen la ventaja de alguna manera levantarse, ver cómo está el clima, salir a trabajar y volver. Nosotros en promedio salimos 200, 250 kilómetros alrededor. Entonces, bueno, todo lo que es planificación para nosotros desde el primer día es la prioridad, no solo por esta cuestión, porque hemos hecho trabajo a 100 kilómetros, que también lo hacemos, pero bueno, perdón, lo que intentamos transmitir y lo que intentamos concientizar con esto es que todo lo que es el mundo de drones, de alguna forma te lleva a tecnificarte como contratista, como empresa, así sea para el mismo productor en su propio campo. Y bueno, eso implica diferentes cuestiones, por eso la capacitación hablamos de qué es lo que hay que hacer antes, durante y después. Bueno, antes, justo ya lo comentó Juanjo, todo el tema del clima. Yo lo que siempre lo explico es que yo ya sé qué va a pasar cuando llego el lote, no es que llegamos, medimos el viento, hay mucho, o al del mediodía de golpe se levanta, roto el viento. Yo todo eso estudio muchísimo antes de llegar ahí. Entonces yo ya le anticipo al productor de que si a las 5 de la tarde nos demoramos, va a incrementar el viento, saber qué decisión vamos a tomar nosotros, si continuamos o no la operación acorde a la necesidad. Así que bueno, lo que dice acá en resumen es que el éxito de la jornada para aprovechar al 100% la ventana de aplicación va a depender de diferentes cosas.
¿Qué significa? Nosotros como contratista o cualquiera de ustedes tiene una cantidad de horas limitada, ¿no? Si fuese por uno, vamos de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde y ya está. La realidad que hay que adaptarse, hay que llegar un día a las 10 de la mañana porque antes cayó una helada, o en pleno verano hay que ir a las 5 de la mañana para las 6 ya empezar y al mediodía no, cortar, digamos, bueno, diferentes cuestiones. Entonces, lo que yo les vengo a mostrar acá un poco es qué importancia tiene todo esto en la planificación y en el rendimiento, porque también muchos hablan de qué rendimientos tienen los drones, pero si no está acompañado de la parte humana, el dron por sí solo va a trabajar, pero bueno, hay que lograr terminar lo que uno se propone. Así que de qué va a depender, más allá del clima, dónde nos paramos, en qué lugar nos paramos, cómo estipulamos la... Volví para atrás, Nico, por favor. Cómo estipulamos digamos, la forma en la cual nos vamos a mover o no en el lote. Entonces, otra cuestión que también sucede es que es muy común, muchos de los que están acá están en el grupo con nosotros en la comunidad argentina de drones, hay alrededor de 900 personas, y es muy común la cuestión del caldo. O sea, el caldo, el agrónomo que nos receta, nos da un caldo, llegás al campo, pones como pensás que va y después te encontrás con problemas. Bueno, todo eso también se estudia antes. Obviamente, cuando llegamos al lote hay que hacer una muestra en escala, pero hay que estudiarlo previamente, no encontrarse con sorpresa, no cotizar sin saber qué productos te van a dar, bueno, en fin, un montón de cosas. Entonces, en resumen, ¿qué se puede hacer en promedio en una jornada de trabajo? Va a depender mucho de qué equipos drones, o sea, qué drones tengan, pero en promedio en invierno podemos hablar que desde 90 a 120 hectáreas se logra hacer, considerando principalmente lo que es el límite que vendría por el lado de la humedad y la temperatura. Y en verano o primavera también está ese factor, más que nada por lo que es inversión térmica, que Juanjo hoy por los tiempos no lo pudimos charlar. Pero bueno, en verano, un poco chiste, o sea, ¿cuándo se puede hacer? Promedio 150, 180 hectáreas o más, pero va a depender de cuánto aguante nuestro cuerpo. Nosotros en particular hemos hecho jornadas de 20 horas, súper cansadoras, con una siestita de 1 hora en el medio, y hemos logrado mucha superficie. Entonces, si es por el dron, seguís trabajando. Pero vos, como empresa, tenés que poder estar también organizado para eso. Este promedio en los drones nuevos, llámese SAC P150, un DJI T100, ahora hay otras marcas, Hitex, o sea, en fin, se va a ir ampliando cada vez más el rendimiento de hora, pudiendo aprovechar cada vez más la ventana de aplicación. Ahora sí, Nico, pasa. Bueno, acá hay un ejemplo reciente que hicimos, por eso justo lo traigo. En una jornada ahora, que fue hace 2 semanas, un productor, hicimos 110 hectáreas en un día. ¿Y qué era lo que nos limitaba a nosotros? El agua, como cualquiera de ustedes, pueden llevarla antes o llegar al lote y comenzar a llenar los tanques. Nosotros en particular, bueno, acá en la foto no se va a ver, pero tengo la camioneta con la que damos servicio, tenemos capacidad para 60 hectáreas de trabajo sin repostar. Entonces, en la planificación del campo, yo primero que nada tengo en cuenta los lotes, qué superficie tienen, qué organización voy a hacer, y acá un poco resumen, bueno, primera parada, hicimos 60 hectáreas, segunda parada, fuimos a repostar agua, y yo ya estudié que con ese repostaje de agua estaría haciendo 120 hectáreas, pero tendría que hacer solo 110, o sea que me era suficiente el agua. Entonces, en base a eso elegimos, la segunda parada iba a ser el agua, y estando ahí al lado del agua, iba a ser una tercera parada, en la cual hicimos simplemente 9 hectáreas, después de ahí nos fuimos a una cuarta parada, hicimos 6 hectáreas de una partecita del lote, llamémosles de arriba, que el total de ese lote en realidad eran 60 más 9 más 6, o sea, 80 hectáreas para redondear, que yo ya sabía que si lo planificaba de otra forma, me iba a quedar mal. Aparte, hoy en día, en esta época del año, hay cultivos sensibles, entonces todo esto se planifica. Insisto, ustedes no tienen que llegar al lote a pensarlo, lo tienen que ver antes. Bueno, finalizando, cuarta parada, nos paramos, hicimos esas 6 hectáreas más esas 45, de vuelta digo, no llegamos a las 60, o sea, nos quedamos con agua, finalizamos la jornada a las 8 de la noche. ¿Por qué a las 8? Porque todavía estamos con un buen porcentaje de humedad, obviamente ya elevado, un 75%, que nosotros tenemos que ir tomando, en nuestro caso lo tomamos cada 20 minutos, media hora. Y así es como ustedes tienen que hacer un trabajo. Nico, pasá nomás. Bueno, otras cosas importantes, no las voy a leer una por una, si quieren sacan en captura de pantalla, pero es un checklist. Ustedes no tienen que llegar a trabajar
y pensar. Acá no hay que pensar nada, todo se estipula antes. Por eso, como el dron de alguna manera arrastra los procedimientos de aeronáutica, hay un checklist. Ustedes llegan, ponen el dron, ponen batería y salen. No, hay que limpiar ese pin de conexión de batería, hay que limpiar ese pin de la conexión del dron, hay que ver qué temperatura tiene esa batería. Ahora en invierno las baterías, si ustedes las cargaron la noche anterior, tienen 10, 12 grados, tienen que calentarlas para que lleguen a los 20, tienen que revisar el libre movimiento de las aspas, en fin, hay un montón de cosas a hacer, que si no las hacen, entre comillas, no pasa nada, pero un día sí les va a pasar, y el dron, recuerden, está volando. Si se cae un dron a 4 metros de altura, no les queda nada, es así. Pasa nomás, Nico. Bueno, esto lo paso muy por arriba, pero es algo de lo que nos gusta hablar mucho y va a estar en el curso que hagamos en octubre, es las cuestiones de caldo. Yo acá les muestro un caldo que trabajamos, obviamente siempre coadyuvante, empera, cletodin y glifosato. No me lo pasé, Nico. El empera es un producto específico en nuestra zona que se está usando para regras resistentes. Algunas zonas del país tienen la problemática, otras no. Ese caldo no lo habíamos trabajado, yo lo estudié antes, pensé un orden de carga, la primera foto a la izquierda no funcionó, se cortó el minuto, hice otra prueba en la escala con otro orden, tampoco funcionó, y en la tercera sí funcionó. ¿Cómo me quedó el orden de carga? Como lo están viendo ahí abajo, ¿qué tuve que hacer? Incrementar solamente 1 litro por hectárea de caldo. Yo lo había planificado con 9, que se me cortó los 4 minutos, y simplemente llevándolo a 10 litros por hectárea, logré un caldo homogéneo. Entonces, todo esto si no lo hacen, ponen el mixer, salen al servicio, después es muy común que manden en el grupo, tengo este error, se me cortó el caldo, ¿qué hago? Tengo las paredes del tanque pegado. Bueno, tienen que hacer esto. Son 20 minutos, media hora que les van a cerrar muchos problemas. Pasa nomás, Nico. Otra cosa muy importante en el durante. Nosotros en particular, antes de salir a dar nuestro primer servicio, tuvimos 4 meses haciendo ensayos en campos, situaciones topográficas diferentes, para conocer el dron. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros también vendemos drones, cualquiera de los que estamos acá vendemos, no es lo importante, pero lo que hoy es, cuando vos te entregan un dron, te explican cómo volar el dron. Te pueden dar alguna idea de parámetros, pero no te explican cómo trabajar. Por eso formamos la academia que están viendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que los invito a hacer siempre? Es a validar los datos de pulverización. ¿Por qué? Primero porque se validan ustedes mismos. Y después porque le dan al cliente un respaldo de lo que se hizo. Imagínense, ustedes no ponen tarjeta hidrosensible. Lo llaman a las 2 semanas. No anduvo la aplicación, le van a decir. ¿Y ustedes qué van a decir? Uy, ¿qué hice mal yo? Y si el problema no fue de ustedes, era del producto o la dosis o el momento, ¿cómo se respaldan ustedes de que lo que hicieron lo hicieron bien? Con tarjeta hidrosensible. Ustedes tienen que poner en diferentes sectores tarjetas hidrosensibles, asegurarle a ese productor o a ese agrónomo que las gotas llegaron donde realmente necesitan. Entonces es mi respaldo como contratista de que lo hice bien. Y por otro lado está la siembra. Ahí a la derecha está Lautaro, mi socio, en un cultivo de 80.000 plantas, una densidad bastante alta, un desafío bastante importante, y ponemos bandejas. ¿Por qué? Lo mismo. Tengo que validar que la semilla llegue al lugar que necesito, que llegue la cantidad de kilos que necesito, y a la derecha una foto que sacamos del resultado, no es de la misma siembra, es de otra, pero para que vean, eso fue una siembra con ryegrass, lo que ustedes tienen que poder lograr, no solo esperar a ver la foto, sino ya quedarse tranquilos mientras hacen el trabajo. Pasa, Nico. Para cerrar mi parte, después de todo eso viene la limpieza. Todos nos queremos ir, todos estamos cansados, pero no nos podemos ir. Hay una responsabilidad, no solo por un tema de fitotoxicidad de productos, sino porque es tu equipo de trabajo. Entonces, no puedes agarrar y decir, bueno, le pongo un poco de agua, una gotita de lavandina, porque hay gente que lo hace. No, ustedes tienen que usar productos específicos. Y es muy común la pregunta de, ¿y dónde los consigo? Bueno, son los mismos productos que usan las máquinas terrestres o los aviones. ¿Cualquier agronomía las tiene? No, algunas quizás no, por un tema comercial. Pero la mayoría de las localidades en las cuales trabajamos hay 2 agronomías, 3 agronomías. Una lo va a tener, y si no, en otra localidad. Pero ustedes tienen que poder limpiar bien los productos. Bien digo, el mixer, la manguera, las jarras con las que trabajaron, el dron. Todo eso va quedando,
y más allá de afectar al equipo, puede afectar la siguiente aplicación que tengan que hacer. Entonces, ¿es tedioso? Y la verdad que sí. A veces estamos 40 minutos, 1 hora más, solo limpiando, y vos te querés ir a tu casa, pero ¿qué pasa a veces? Bueno, lo limpio mañana. Y en el limpio mañana vienen los problemas. Así que parte de la capacitación nuestra, que me encanta, es explicar todo esto. Cómo limpiarlo, no es le pongo un poquito, ya está. Hay todo un mecanismo que tienen que hacer. El dron, o sea, en el tanque del dron, en la manguera, en el mixer, todo tiene una forma y un método. Nico. Perfecto. Ahora sí, te cedo la palabra. Volvemos para el durante, pero se me iba a quedar cruzada la presentación. Bueno, como para resumir, en todas las charlas que doy, yo hablo de 3 factores que intervienen en las aplicaciones. Y esto tiene que ver con la correcta elección del producto o dosis, que eso es responsabilidad del agrónomo o de la persona a cargo, el momento oportuno del control y la correcta elección del sistema a utilizar. Para mí esos son los 3 pilares que van a hacer que sea efectiva o no una aplicación. Y en cuanto a lo que es las aplicaciones con dron, yo lo que empecé a determinar qué factores puedo controlar y qué factores no voy a controlar. O sea, qué cosas puedo modificar y qué cosas no. Y lo que me encontré cuando empecé a hacer investigación y desarrollo es que hay calibraciones en el equipo que pueden cambiar la homogeneidad o la distribución de esas gotas que vamos a repartir en el lote. Entonces, podemos tener el mejor caldo formulado, pero si lo aplicamos de manera incorrecta o en el momento incorrecto, no vamos a tener un resultado eficiente. En cuanto a qué puedo hacer con el dron y por qué hablamos de que hoy es una herramienta que tiene alta precisión. Puedo variar el vuelo, la altura del vuelo, puedo variar el interlineado, la velocidad del desplazamiento del equipo, el tamaño de la gota la puedo configurar en el joystick, puedo variar la cantidad de litros, puedo cambiar los sistemas de boquilla. Hay drones que vienen con distintos aspersores de una etapa y de 2 etapas, y la cantidad de caldo a erogar también es otro parámetro que puedo configurar con el dron. Hay algunos parámetros que los puedo configurar en vuelo y hay otros parámetros que o sea, una vez que planificamos el lote, no me los deja modificar, como por ejemplo el interlineado. Pero sí podemos variar altura, velocidad, lo que va a hacer que logremos llegar al objetivo deseado en la cantidad deseada. ¿Qué cosas no puedo controlar? Bueno, los factores climáticos, la evaporación del producto, la radiación solar, el índice de KP, son cosas que no las podemos controlar y nos tenemos que nosotros preparar para esas condiciones. Si vamos a lo que son parámetros de vuelo configurables y de lo que nosotros estuvimos haciendo investigación y desarrollo, lo que determinamos dentro de los parámetros que modifican demasiado, por ejemplo, el control de deriva, es la velocidad. Como pueden ver en la imagen, tengo del lado izquierdo un dron que está viajando a 36 kilómetros por hora, y en la imagen que tengo a la derecha es un dron que está desarrollando una velocidad de alrededor de 16 kilómetros por hora. En ambas imágenes está exagerado el tamaño de gota y el caudal para que sea representativo, pero justamente lo que quiero mostrar en estas imágenes es cómo se comporta la dinámica de la gota, y entenderla es lo que nos permite que hagamos un tratamiento eficiente o que quememos un cultivo vecino. A nivel tarjeta, ¿qué pasa? Fíjense, a 15 kilómetros por hora, cómo se reduce el ancho o la faja operativa del dron, y a 35 kilómetros cómo se amplía y empezamos a tener mayor cantidad de gotas que se desplazan en deriva.
la imagen que tenemos arriba, las 5 tarjetas están distribuidas en 10 metros y las otras 2 tarjetas están distribuidas a 10 y a 20 metros para medir deriva. En 35 kilómetros lo mismo, tenemos 5 tarjetas distribuidas en 10 metros, fíjense en la buena cobertura que tenemos, pero sin embargo, en la tarjeta de 20 metros, a lo mejor en la imagen ustedes no lo pueden ver, pero empezamos a recolectar gotas. Esto quiere decir que a mayor velocidad tenemos mayor desplazamiento de gotas y tenemos que tener más cuidado con eso. Entonces, por ahí hay que tener mucho ojo en los eslogans de las empresas cuando hablamos de un dron que va a 72 kilómetros por hora, porque a lo mejor no es la velocidad adecuada para trabajar y tenemos que tener mucho cuidado y ser respetuosos con la velocidad de trabajo, porque podemos quemar una tecnología como es el tema de los drones. Si vamos, por ejemplo, a ejemplos, esto tenemos del lado derecho una deriva de dron, que se ven las lengüetas que deja en viento lateral, y en la otra imagen de la derecha, es un lote que fuimos a evaluar nosotros, cambiaron las condiciones de viento, empezó a volar esta persona, este cliente nuestro, que fuimos a evaluar este caso, estaba volando en un sentido en el lote y se levantó una inversión térmica y cuando se volvió a levantar viento, le cambió el sentido. ¿Y qué pasó? Bueno, como pueden ver en la imagen de la derecha, al volar el dron en el mismo sentido, el desplazamiento de la gota es mayor. Esto también lo vamos a ver en la capacitación. Y acá yo lo que les quiero mostrar es otro ejemplo. Nosotros hoy estamos asesorando en distintas partes del mundo y compartimos información. Esto me lo comparte un colega de Chile. Allá se trabaja en cultivos intensivos o en lotes en parcelas chicas, en las cuales muchas veces tenemos un cultivo vecino separado únicamente por un surco, y justamente fíjense la precisión del dron. Se aplicó un herbicida de maleza de hoja ancha al lado de una avena que no tuvo deriva, en las arvejas. Entonces, imagínense la precisión con la que trabajamos, si el equipo está correctamente calibrado, el tipo de trabajo que podemos lograr. Este es otro ejemplo, esto lo muestro porque esto lo hicimos nosotros. En la imagen de la izquierda pueden ver la imagen en el RGB y en la imagen de la derecha van a ver NDVI. Como pueden ver, en la imagen tenemos todo un sector verde que se ve en la imagen de NDVI. ¿Qué pasó en ese lote? Quisimos evaluar la pérdida que teníamos por pisada en un cultivo de soja, entonces dejamos ese sector que quedó con mayor presencia de malezas, lo dejamos para aplicar con dron. ¿Qué pasó? Entramos a aplicar en un momento que no teníamos condiciones, usamos coayudante y sin embargo no llegamos a controlar las malezas que teníamos en el lote. Entonces, imagínense una ventaja del dron de poder entrar y no pisar el cultivo. Si entramos en un momento que no es oportuno, podemos, una de las ventajas que tiene el dron, que es no pisar el cultivo, lo podemos terminar perjudicando por una mala aplicación. Y esto lo muestro porque justamente muchas veces uno está cansado, quiere hacer el trabajo. En este caso puntual es un cliente que tenemos acá en la localidad de San Francisco que nos permite hacer ensayos en el lote y arrancamos a aplicar con ciertas condiciones y en vez de esperar decidimos continuar y terminamos perjudicando un ensayo. Entonces, justamente lo que yo quiero mostrar en esta imagen es una de las cosas claves que es, a la hora de hacer una aplicación es tener en cuenta los parámetros ambientales y proteger bien la gota para llegar con la dosis que tenemos que llegar al objetivo. Esto es una cortesía de la gente de Bamburuí, lo subieron a las redes, yo lo comento.
le digo, che, aplicaron en el mismo sentido que el viento. Y me dicen los chicos, no, los ensayos se hicieron de manera perpendicular. O sea, yo le agarro y le comento que me parecía que habían volado en el mismo sentido que el viento, por las imágenes de deriva. Y ellos estaban convencidos de que habían aplicado en sentido transversal al viento. Casualmente, cuentan con una estación meteorológica y le digo, bueno, compartime los datos, me pasa los datos, y justamente empiezan el ensayo de derecha a izquierda y fíjense en cómo se condice los vectores de la estación meteorológica, empiezan a hacer el ensayo, tenían el viento de manera perpendicular, pero luego, a medida que va avanzando el tiempo, les va cambiando el viento. Y esto lo muestro porque es muy común en el lote, y eso son uno de los errores más graves y que perjudican a la tecnología si uno no es consciente del trabajo que está haciendo y de la herramienta que tiene. El equipo se puede configurar de manera perfecta para minimizar el riesgo de deriva, pero si no tenemos un parámetro de la cantidad de viento y la dirección de viento que tenemos, no vamos a saber para dónde se van a estar desplazando esas gotas. Seguramente vamos a ampliar en la capacitación que vamos a dar en octubre. Esto fue un resumen de lo que podemos llegar a compartir con ustedes. Me parecía importante poder tocar todos estos temas, el antes, el durante y el después. Y bueno, para cerrar un poco lo que fueron estos 45 minutos a casi 60 por los problemas técnicos que tuvimos, si les gustó esto que les compartimos, imagínense la cantidad de material que le podemos transmitir estos 4 apasionados en el tema drones, en 4 clases en las cuales tanto Juanjo, Diego, Mati y yo le vamos a dedicar 2 horas en lo que cada uno está especializado. En el caso mío, la parte de comportamiento dinámico de la gota, que es algo que incluso hoy lo estoy haciendo a nivel internacional. La semana pasada estuve en Colombia, citado por la gente de Syngenta. Hay un ingenio que maneja 31.000 hectáreas de caña de azúcar para calibrar y dar parámetros de vuelo de T70 y T100 y lograr lo que son los anchos de faja operativos. Imagínense que si con un dron, imagínense que si con un dron, en vez de estar trabajando con 10 metros, cuando podemos, trabajamos con 7, vamos a estar perdiendo el 30% de la cantidad de hectáreas operativas del día. Entonces, es fundamental no solo calibrarlo para hacer una correcta aplicación, sino para ganar eficiencia y bajar los costos. No es lo mismo un prestador de servicio o un productor que hace 100 hectáreas en el día que el que hace 70, con las mismas horas de uso del dron, porque gasto más batería, porque estoy más horas en el lote. Entonces, la correcta calibración del equipo hace también reducir los costos. Un poco de lo que van a hacer estas 4 clases, se los dejo acá en la imagen. Va a estar dado de esta manera, como les decía, cada uno de nosotros se va a especializar en lo que se siente cómodo y en donde está desarrollando su área. Mati lo pueden conocer como un referente y además instructor de Pig4D. Diego es uno de los que más comenta en el grupo de droneros y el que hizo todo el caminito, y una de las empresas que se certificó con Cebant y que te puede contar cómo fue todo ese proceso
no venía del rubro y se tuvo que empapar y hacer todo el caminito. Entonces yo creo que todo lo que podemos aportar nosotros para ustedes es algo que no lo van a encontrar en una empresa que les vende un equipo, sino en esta academia o en este grupo de personas que tratamos de transmitir todo lo que nos apasiona. Así que si les gustó esto acá y creen que le podemos aportar valor en capacitaciones, los que están en ese QR van a tener un 50% de descuento en la capacitación que vamos a dictar en octubre. Bueno, chicos, cerramos entonces a lo que se metieron hace un ratito, va a quedar grabada, después la vamos a estar compartiendo. Le agradecemos el tiempo nuevamente. Así que bueno, un placer, chicos, también haber compartido todo esto que nos llevó tiempo conformar, que no se ve, pero hay mucho trabajo atrás para poder estar acá hoy con todos los que nos estuvieron viendo esta horita y pico. Así que Diego, Nico, Matías, un placer enorme y gracias a los que se han quedado hasta ahora y al resto que lo va a ver después en la grabación. bueno, Gracias a todos los presentes y a Juanjo, Diego y Nico principalmente por compartir el proyecto.